Urano es un planeta que desafía las reglas del sistema solar. Mientras la mayoría de los planetas giran erguidos, con sus polos apuntando más o menos hacia arriba y hacia abajo respecto al plano de su órbita, Urano decidió hacer algo completamente distinto: gira acostado. Su eje está inclinado unos 98 grados, lo que significa que, en vez de rotar como una peonza, rueda como una pelota que avanza de lado alrededor del Sol. Esta característica lo convierte en el planeta más extraño en términos de orientación. Los astrónomos creen que esta peculiar inclinación no siempre fue así. En sus primeros años, Urano pudo haber tenido una posición normal, hasta que un evento catastrófico cambió su destino para siempre. Se piensa que un cuerpo del tamaño de la Tierra o incluso mayor lo impactó con una fuerza descomunal hace unos 4.000 millones de años, cuando el sistema solar aún era joven y caótico. Ese choque no solo lo volcó casi por completo, sino que pudo haber alterado la distribución interna de su masa y el comportamiento de su campo magnético. Las consecuencias de ese impacto son evidentes en la forma en que Urano vive sus estaciones. Al estar tumbado, sus polos apuntan directamente hacia el Sol durante largos periodos, lo que produce estaciones extremas que duran más de 20 años cada una. Durante ese tiempo, una mitad del planeta queda completamente iluminada, mientras la otra permanece en una oscuridad helada. No hay amaneceres ni atardeceres durante décadas, solo un sol que se mantiene fijo en el horizonte o que no aparece en absoluto. Si un ser humano pudiera vivir en Urano, experimentaría una vida marcada por la monotonía de la luz o la oscuridad. Pasaría décadas viendo el mismo cielo, sin que el sol se moviera. Luego, lentamente, llegaría una larga noche de 20 años donde el calor desaparecería y la superficie quedaría sumida en una penumbra gélida. Es un mundo donde el tiempo parece detenido, y donde el ciclo de los días y las noches carece de sentido. Esta inclinación también afecta la atmósfera del planeta. Urano está cubierto por una espesa capa de gases, principalmente hidrógeno, helio y metano, que le da su característico color azul verdoso. Cuando los polos reciben luz solar directa, esa energía calienta de manera desigual las capas superiores, generando patrones de vientos y tormentas muy distintos a los de otros planetas. Es como si cada hemisferio tuviera su propio clima independiente durante décadas. El hecho de que Urano ruede en su órbita también significa que su campo magnético está completamente desalineado respecto a su eje de rotación. Mientras en la Tierra el campo magnético surge cerca de los polos, en Urano está desplazado casi 60 grados. Esto genera comportamientos eléctricos y magnéticos impredecibles, que la NASA todavía intenta comprender. Durante las misiones espaciales, se han detectado auroras extrañas y fugaces, que aparecen en lugares inusuales del planeta. Otro efecto curioso de su inclinación es cómo influye en sus anillos y lunas. Los anillos de Urano, descubiertos en 1977, giran de lado junto con el planeta, formando un espectáculo visual único. Sus más de 27 lunas, con nombres inspirados en personajes de Shakespeare, también orbitan en este plano inclinado, como si todas formaran parte de una danza cósmica inclinada y excéntrica. A diferencia de Saturno, cuyos anillos brillan y reflejan la luz del Sol, los de Urano son oscuros y delgados. Están formados por partículas de hielo y roca recubiertas de material orgánico oscuro. Desde cierta perspectiva, parecen cortinas que giran alrededor de una esfera azul que rueda sobre su camino. Este comportamiento tan peculiar ha hecho que Urano sea uno de los planetas menos comprendidos. Solo una nave, la Voyager 2, lo visitó en 1986, y sus observaciones confirmaron que el planeta rota de lado. Aún quedan muchas preguntas sobre su interior, su clima y el origen exacto de su inclinación extrema. El clima en Urano es otro de sus grandes misterios. A pesar de estar tan lejos del Sol, se han detectado vientos que alcanzan más de 900 km por hora. Estos vientos, combinados con su rotación lateral, crean remolinos y patrones atmosféricos que desafían la lógica. Es posible que el calor interno del planeta, liberado lentamente desde su núcleo, sea el motor de esas corrientes. Durante su largo día de 84 años terrestres, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa al Sol, Urano pasa por fases de iluminación casi total y de oscuridad absoluta. Esto implica que cada polo pasa casi medio siglo sin ver el Sol. Imagina un invierno que dura la mitad de tu vida y un verano interminable en el otro extremo del planeta. La teoría del gran impacto también sugiere que Urano podría tener un núcleo descentrado. Si el golpe fue lo bastante fuerte, no solo lo volcó, sino que desplazó sus capas internas, afectando su capacidad de emitir calor. A diferencia de Neptuno, que brilla por su calor interno,
Urano es un planeta sorprendentemente frío. Esto ha desconcertado a los científicos, pues ambos planetas son similares en tamaño y composición. El hecho de que ruede también cambia la forma en que refleja la luz solar. Durante ciertas partes de su órbita, su ecuador recibe muy poca radiación, mientras que los polos la absorben directamente. Esto causa que su brillo varíe con el tiempo, lo que se puede observar incluso desde telescopios terrestres. Urano nos recuerda que el universo no sigue reglas fijas. Es un ejemplo de cómo el caos y la destrucción pueden crear algo completamente nuevo. Un solo impacto transformó un mundo entero, convirtiéndolo en una joya azul que se desplaza tumbada por el espacio, con estaciones de 2 décadas y una historia escrita en su inclinación. Y aunque hoy solo lo observamos desde lejos, su misterio sigue inspirando a los astrónomos. Urano, el planeta que rueda sobre su eje, nos enseña que incluso en el silencio helado del cosmos, hay belleza en lo improbable y grandeza en lo que desafía la norma. Urano ostenta un título que ningún otro planeta del sistema solar puede reclamar: es el más frío de todos. A pesar de que Neptuno se encuentra más lejos del Sol, Urano alcanza temperaturas que pueden descender hasta los menos 224 grados centígrados, una cifra tan baja que desafía la comprensión humana. Este registro lo convierte en un verdadero mundo helado, un lugar donde incluso la energía térmica parece haberse congelado en el tiempo. Es un enigma cósmico que desconcierta a los científicos desde hace décadas, porque según la lógica, el planeta más lejano debería ser también el más frío, pero Urano rompe esa regla. La explicación de este fenómeno no es sencilla. Los astrónomos han intentado comprender por qué Urano emite tan poca energía interna comparado con su gemelo azul, Neptuno. Ambos planetas son similares en tamaño, masa y composición. Sin embargo, Urano parece haber perdido su calor interior, o al menos, no lo libera de la forma habitual. Mientras Neptuno irradia casi 2 veces la energía que recibe del Sol, Urano apenas emite la misma cantidad que absorbe, como si su corazón se hubiera apagado. Una de las teorías más aceptadas es que el misterioso impacto que lo volcó también selló su destino térmico. Aquel choque colosal, ocurrido hace miles de millones de años, no solo inclinó su eje, sino que pudo haber mezclado o desplazado las capas internas del planeta, creando una especie de barrera que bloqueó el flujo de calor desde el núcleo hacia la superficie. Si eso es cierto, Urano literalmente quedó herido desde su nacimiento, condenado a enfriarse más rápido que los demás. Otra hipótesis sugiere que el núcleo de Urano podría estar apagado. A diferencia de otros planetas gigantes, que conservan una fuente interna de energía generada por la compresión gravitacional y la desintegración de elementos radiactivos, Urano parece carecer de ese dinamismo interno. Es como si su motor térmico hubiera dejado de funcionar, y el planeta estuviera sumido en un silencio helado. El resultado de esta falta de calor es un entorno extremo donde las moléculas apenas se mueven. Las temperaturas de menos 224 grados centígrados hacen que su atmósfera sea un océano congelado de hidrógeno, helio y metano, donde incluso la energía de la luz solar apenas logra penetrar. Si un humano pudiera acercarse, ningún traje espacial conocido resistiría el frío absoluto de su atmósfera superior. El metano, uno de los componentes principales de Urano, juega un papel crucial en su aspecto y temperatura. Este gas absorbe la luz roja del Sol y refleja las tonalidades azules y verdes, lo que da al planeta su color característico. Pero también actúa como un aislante peculiar, atrapando el poco calor que posee y manteniéndolo escondido en las profundidades. Sin embargo, la cantidad de metano por sí sola no explica la falta de calor que emite Urano, lo que mantiene vivo el misterio. A pesar de su aparente quietud, la atmósfera de Urano no es completamente estática. Se han detectado vientos que pueden superar los 800 km por hora, moviendo masas de gas helado de un hemisferio a otro. Estos vientos, combinados con su baja temperatura y su inclinación extrema, generan patrones atmosféricos únicos, que cambian lentamente a lo largo de sus estaciones de 21 años cada una. Es como si la naturaleza intentara mover un planeta que se resiste a despertar. La temperatura media de Urano, medida por la sonda Voyager 2 de enero de 1986, asombró a los científicos. Ningún otro planeta gigante había mostrado un enfriamiento tan pronunciado. Incluso en sus capas más profundas, donde debería existir calor residual del proceso de formación, la energía parece perdida o inaccesible. Desde entonces, los telescopios espaciales han seguido monitoreando su temperatura, confirmando que Urano sigue siendo el campeón del frío. Este misterio térmico ha abierto un debate sobre cómo se forman los planetas gigantes. Tal vez Urano se originó de manera distinta, con una composición interna menos densa o con materiales que no retienen bien el calor.
Algunos astrónomos incluso plantean que el impacto que lo volcó expulsó parte de su energía interna al espacio, dejándolo vacío por dentro. Sea cual sea la causa, lo cierto es que Urano es una anomalía térmica en un sistema lleno de regularidades. A pesar de las temperaturas mortales, la belleza del planeta es indiscutible. Desde lejos, su superficie azul verdosa luce serena, como un mar tranquilo flotando en la oscuridad del espacio. Pero esa calma esconde un mundo congelado y desolado, donde la energía apenas respira. Es un contraste poético, un planeta de apariencia pacífica que, en realidad, está congelado hasta el alma. El frío de Urano no solo afecta su atmósfera, sino también su campo magnético. A esas temperaturas, las partículas cargadas se comportan de manera impredecible, lo que podría explicar las irregularidades magnéticas que los instrumentos han detectado. Su campo está inclinado y desplazado respecto al eje de rotación, lo que provoca que las auroras aparezcan en lugares insólitos y sean mucho más débiles que las de Júpiter o Saturno. A nivel comparativo, la diferencia con Neptuno sigue siendo desconcertante. Ambos planetas deberían tener temperaturas similares, pero Neptuno es hasta 20 grados centígrados más cálido. Eso puede parecer poco, pero en escalas planetarias significa una enorme diferencia en energía interna. Algunos científicos creen que Urano podría haber perdido su calor más rápidamente debido a una composición más homogénea, sin una capa intermedia que retuviera la energía. Si algún día la humanidad logra enviar una nueva misión a Urano, comprender su frío será una de las claves para entender cómo funcionan los planetas gigantes helados. Saber por qué un mundo tan similar a su vecino puede comportarse de forma tan distinta ayudará a resolver uno de los enigmas más persistentes del sistema solar. Mientras tanto, Urano sigue girando lentamente, emitiendo un suspiro helado al vacío del espacio. Su atmósfera turquesa oculta secretos que la ciencia aún no puede descifrar. Tal vez en su gélido silencio repose una lección sobre la fragilidad de los mundos, y sobre cómo incluso en el corazón del frío más profundo, puede existir belleza, equilibrio y misterio. Urano, el mundo más frío del sistema solar, no solo congela el espacio a su alrededor, también congela las certezas de la ciencia. Nos recuerda que el universo no siempre sigue nuestras reglas, y que detrás del azul sereno de un planeta pueden esconderse los secretos más helados del cosmos. Urano guarda un secreto que muchos desconocen, también tiene anillos, al igual que Saturno. Sin embargo, los suyos no son majestuosos ni luminosos. Son delgados, oscuros y difíciles de detectar incluso con los telescopios más potentes. Su tenue reflejo los hace prácticamente invisibles desde la Tierra, lo que explica por qué pasaron desapercibidos durante tanto tiempo. Pero estos anillos discretos encierran una historia fascinante sobre la formación y la evolución del planeta. El descubrimiento de los anillos de Urano fue un accidente cósmico. En 1977, un grupo de astrónomos se preparaba para observar cómo una estrella pasaba detrás del planeta, un evento llamado ocultación estelar. Lo que nadie esperaba era que la estrella parpadeara repetidamente antes y después de desaparecer. Ese parpadeo misterioso reveló la presencia de algo que bloqueaba brevemente la luz: anillos. Así, por pura coincidencia, el mundo conoció que Urano también tenía un sistema de anillos ocultos en la oscuridad. A diferencia de los anillos brillantes de Saturno, los de Urano son oscuros como el carbón. Están compuestos principalmente de fragmentos de hielo recubiertos con polvo carbonoso o material orgánico oscuro, probablemente producto del bombardeo constante de micrometeoritos o del envejecimiento de sus partículas por la radiación solar. Esta combinación les da un color gris negruzco que absorbe gran parte de la luz solar, haciendo que se pierdan en el vacío. En total, se han confirmado 13 anillos principales, cada uno con características únicas. Algunos son extremadamente finos, con apenas unos kilómetros de ancho, mientras que otros son más difusos y anchos, formados por millones de partículas flotando libremente. Estos anillos no son continuos como los de Saturno, sino fragmentados y caóticos, como si estuvieran en constante reconstrucción. Los científicos creen que estos anillos son relativamente jóvenes, quizás formados hace unos pocos cientos de millones de años. Una teoría sugiere que surgieron del colapso de lunas que fueron destrozadas por la gravedad del propio planeta o por colisiones entre ellas. Los restos de esos impactos quedaron atrapados en la órbita de Urano, dando origen a los anillos actuales. Es, en cierto modo, un cementerio de lunas pulverizadas. Cada anillo parece comportarse de forma diferente, como si tuviera su propia personalidad. Algunos mantienen una forma perfectamente circular, mientras que otros muestran variaciones sutiles, se deforman o cambian de brillo con el paso del tiempo.
Esto ha llevado a algunos astrónomos a describirlos como anillos vivos, que responden dinámicamente a las fuerzas gravitacionales de las lunas cercanas. De hecho, varias de las lunas más pequeñas de Urano actúan como pastores de los anillos. Estas diminutas lunas orbitan cerca de los bordes de los anillos, utilizando su gravedad para mantenerlos en su sitio y evitar que las partículas se dispersen. Es una danza orbital precisa y frágil, donde la atracción de cada luna mantiene la estructura de los anillos en equilibrio. Sin ellas, probablemente los anillos se habrían disuelto hace mucho tiempo. Uno de los anillos más destacados es el llamado Épsilon, el más brillante y ancho del sistema uraniano. Aunque sigue siendo tenue comparado con los anillos de Saturno, Épsilon refleja más luz y tiene bordes bien definidos. Se cree que contiene fragmentos más grandes, incluso del tamaño de pequeños cantos rodados o bloques de hielo. Su estabilidad depende directamente de las lunas Cordelia y Ofelia, que actúan como guardianas invisibles. El contraste entre los anillos de Saturno y los de Urano revela lo diverso que puede ser el universo. Mientras uno brilla con reflejos dorados, el otro se oculta en sombras. Esto demuestra que la belleza cósmica no siempre se encuentra en lo evidente. En el caso de Urano, su discreción es parte de su misterio. Sus anillos parecen susurrar más que mostrarse, recordándonos que incluso en la penumbra del espacio puede haber elegancia. Durante décadas, los científicos solo pudieron estudiar los anillos a través de telescopios terrestres. Cuando la sonda Voyager 2 pasó cerca de Urano en 1986, obtuvo las primeras imágenes directas de ellos. Aunque apenas visibles, las fotografías confirmaron su existencia y revelaron detalles antes desconocidos: bordes afilados, agrupaciones irregulares y patrones de brillo que cambiaban según el ángulo de la luz solar. Desde entonces, los telescopios espaciales Hubble y Webb han continuado observándolos, descubriendo que algunos anillos cambian de intensidad con el paso de los años. Esto podría deberse a la interacción con el polvo interplanetario o al reflejo de la luz solar en distintas posiciones orbitales. Estos cambios han hecho que algunos astrónomos describan el sistema de anillos de Urano como dinámico y vivo. Otra característica intrigante es su inclinación. Como Urano está acostado sobre su órbita, sus anillos también lo están. Desde nuestra perspectiva, a veces los vemos de canto, como una línea casi invisible cruzando el planeta. En otros momentos, cuando la luz los ilumina de frente, se revelan como delicados arcos que rodean el cuerpo azul verdoso. Este efecto óptico depende de la posición de Urano respecto al Sol y la Tierra, lo que hace que los anillos parezcan aparecer y desaparecer. Su composición sigue siendo objeto de estudio. Los astrónomos piensan que contiene materiales que podrían enseñarnos cómo se formaron los planetas gigantes. El polvo carbonoso que los cubre podría provenir de compuestos orgánicos primordiales, los mismos que existieron en el nacimiento del sistema solar. Analizarlos de cerca sería como mirar una cápsula del tiempo congelada en órbita. El sistema de anillos podría seguir evolucionando. Algunos de ellos se están extendiendo lentamente o fusionando con cinturones de polvo cercanos, mientras que otros parecen desvanecerse. Es posible que dentro de unos millones de años, los anillos de Urano cambien por completo o desaparezcan, dejando solo rastros de su existencia en la memoria de la ciencia. Urano, con sus anillos oscuros y misteriosos, nos enseña que no todo lo hermoso brilla con intensidad. Su elegancia discreta y su comportamiento cambiante lo convierten en un símbolo del equilibrio entre la luz y la sombra, entre lo visible y lo oculto. Es un recordatorio de que, incluso en los confines fríos del espacio, existen secretos que aún aguardan ser descubiertos. Urano no solo es un mundo helado y misterioso, sino también una auténtica caldera química oculta bajo su aparente serenidad. Su atmósfera está compuesta principalmente por hidrógeno y helio, pero lo que realmente le da su carácter son los compuestos secundarios: metano, amoníaco y vapor de agua. Esta combinación no solo define su color y temperatura, sino que también crea un ambiente extremadamente hostil y explosivo, donde cualquier chispa podría desatar una reacción catastrófica. El metano, que constituye una pequeña fracción de su atmósfera, es el gran responsable de su tonalidad azul verdosa. Este gas absorbe la luz roja del Sol y refleja las longitudes de onda azules, dándole a Urano ese aspecto sereno que engaña a la vista. Detrás de ese color pacífico se esconde un gas altamente inflamable, que en combinación con el hidrógeno y el amoníaco, formaría una mezcla letal en cualquier otro contexto. Si existiera oxígeno libre en Urano, su atmósfera sería una bomba gigantesca flotando en el espacio. El amoníaco, por su parte, contribuye a darle a la atmósfera un olor insoportable, similar al de los huevos podridos. Este gas,
que en la Tierra se usa para fabricar fertilizantes y productos de limpieza, en Urano se encuentra en concentraciones tan altas que probablemente impregna cada capa de su atmósfera. Los científicos aseguran que si alguien pudiera acercarse y olerlo, el hedor sería tan fuerte que resultaría mortal antes de siquiera notarlo. El amoníaco y el metano tienen otra característica en común: ambos son capaces de generar condiciones eléctricas intensas. A medida que las partículas se mueven entre las capas de gas, se acumulan cargas eléctricas que pueden liberar descargas colosales, similares a relámpagos, aunque mucho más violentos que los terrestres. Las tormentas de Urano serían, por tanto, una combinación de electricidad, gases inflamables y presión extrema, una receta para el caos atmosférico. Pero el aspecto más fascinante y poético de esta atmósfera no es su olor ni su peligro, sino lo que ocurre en sus profundidades. Bajo la enorme presión del planeta, los átomos de carbono presentes en el metano comienzan a separarse y reorganizarse. A medida que el gas desciende hacia las capas más densas, la presión y la temperatura aumentan hasta que el carbono se cristaliza, formando diamantes. Sí, literalmente, diamantes. En Urano, los científicos creen que llueve piedra preciosa. Las simulaciones de laboratorio en la Tierra han reproducido condiciones similares, y los resultados confirman que el carbono del metano puede transformarse en cristales sólidos que caen lentamente hacia el núcleo del planeta. Es un fenómeno único. Una lluvia de gemas que ningún humano ha presenciado, pero que probablemente sucede de forma continua en ese mundo distante. Estas tormentas de diamantes no son exclusivas de Urano, también se cree que ocurren en Neptuno. El ambiente químico y térmico de Urano podría hacer que este proceso sea más frecuente y más intenso. Los rayos eléctricos, las ondas de choque y la alta presión crean un escenario donde las moléculas se rompen y reorganizan sin cesar, generando un ciclo de destrucción y belleza al mismo tiempo. El resultado sería una especie de océano de diamantes en las capas intermedias del planeta. Los cristales, una vez formados, se hundirían lentamente hacia el interior, donde podrían acumularse en grandes cantidades, tal vez formando una capa de diamante líquido alrededor del núcleo. Algunos astrónomos han especulado incluso con la posibilidad de que el interior de Urano brille débilmente por la fricción de esos cristales al moverse. El solo imaginarlo es sobrecogedor, una lluvia interminable de gemas cayendo a través de un cielo azul oscuro, entre relámpagos y nubes de amoníaco. Cada gota no sería agua, sino un diamante naciendo bajo la presión colosal de un mundo inclinado y frío. Es una imagen que mezcla la ciencia con la fantasía, pero que la física y la química respaldan con argumentos sólidos. Este espectáculo de riqueza cósmica no podría ser aprovechado por nadie. Las condiciones en Urano son tan extremas que ninguna nave actual podría sobrevivir a sus presiones ni a su temperatura. A varios miles de kilómetros bajo la atmósfera, la presión es millones de veces mayor que la de la Tierra, y la temperatura supera los 2000 grados Celsius. Cualquier intento de llegar a esos diamantes se derretiría o colapsaría en segundos. Más allá del romanticismo de las tormentas de diamantes, el estudio de estas reacciones químicas tiene un propósito científico real. Entender cómo se comporta el carbono bajo condiciones extremas ayuda a los astrónomos a comprender no solo los planetas gigantes, sino también los exoplanetas que orbitan otras estrellas. Muchos de ellos podrían tener atmósferas parecidas, donde las joyas se forman y llueven sin que nadie las vea. La complejidad atmosférica de Urano también influye en su apariencia exterior. Los telescopios han mostrado bandas y nubes difusas, que varían en brillo y composición. Algunos de estos cambios podrían deberse a tormentas profundas, invisibles desde el espacio, donde el metano y el amoníaco reaccionan en violentas explosiones químicas. En esas regiones, el planeta podría respirar fuego y gemas al mismo tiempo. El olor pestilente, las descargas eléctricas y las lluvias de diamantes convierten a Urano en un laboratorio natural extremo. Su atmósfera combina lo más destructivo con lo más bello, lo más letal con lo más valioso. Es una paradoja cósmica. El planeta más frío del sistema solar es también uno de los más explosivos y fascinantes. Si alguna vez los humanos pudieran contemplar este espectáculo de cerca, descubrirían que el lujo no está en la joya que brilla, sino en el proceso que la crea. En Urano, el carbono se transforma en diamante no por codicia, sino por la fuerza irresistible de la naturaleza. Cada tormenta es una obra de arte del universo, forjada por presión, fuego y hielo. Urano nos enseña que incluso en los lugares más hostiles, puede surgir la belleza. Entre gases venenosos, frío extremo y oscuridad infinita, el planeta fabrica diamantes como si fueran gotas de lluvia, recordándonos que el cosmos tiene su propia manera de crear maravillas, aunque nadie esté allí para verlas. El color de Urano es uno de los más cautivadores del sistema solar. Su tono azul verdoso parece pintado con una paleta que ningún otro planeta ha usado jamás. A simple vista,
Da la impresión de ser un mundo tranquilo, sereno, casi etéreo. Sin embargo, detrás de ese color tan hipnótico se esconde una explicación científica fascinante, una combinación única de química, luz solar y estructura atmosférica que convierte a Urano en una auténtica obra de arte celeste. El responsable principal de esta tonalidad es el metano, un gas que ocupa una pequeña fracción de la atmósfera del planeta, pero que tiene un poder enorme sobre la luz. El metano absorbe de manera muy eficiente las longitudes de onda rojas del espectro solar y refleja las azules y verdes. Este fenómeno es el que da a Urano su color característico, un azul con un sutil matiz verdoso que lo diferencia de cualquier otro planeta. Es una pintura cósmica creada por la física de la luz. Pero lo curioso es que, aunque Neptuno también contiene metano, su tono es distinto. Neptuno muestra un azul más profundo e intenso, mientras que Urano luce un azul turquesa más suave. Los astrónomos creen que la diferencia se debe a variaciones en la composición de las nubes y en la cantidad de neblina que cubre cada planeta. Urano tiene una capa de neblina más gruesa y brillante que dispersa la luz, suavizando su color y dándole ese aspecto verde azulado casi pastel. Esta diferencia cromática es tan notable que los científicos han llegado a considerar a Urano como un caso único en todo el universo conocido. Ningún otro planeta o exoplaneta observado hasta ahora presenta un color exactamente igual. Cada mundo tiene su firma óptica, determinada por su atmósfera y composición, y la de Urano es inconfundible. Es su huella dactilar cósmica, una firma visual que lo distingue de todos los demás. El color de Urano también ha sido una fuente de confusión a lo largo de la historia. En los primeros telescopios, su brillo era tan bajo que muchos astrónomos no lograban identificar su tono real. Algunos lo veían verdoso, otros azulado, y otros apenas percibían un disco grisáceo. No fue hasta la llegada de los telescopios modernos y las misiones espaciales que se pudo confirmar su tonalidad exacta y comprender su origen químico. La luz del Sol juega un papel crucial en este espectáculo visual. A medida que los rayos solares atraviesan la atmósfera de Urano, las partículas de metano filtran la luz roja y naranja, permitiendo que solo el azul y el verde escapen hacia el espacio. Desde lejos, lo que vemos es la suma de esas longitudes de onda reflejadas, un resplandor que parece provenir del interior del planeta mismo. Este color no solo tiene un valor estético, sino también científico. Analizando la luz que Urano refleja, los astrónomos pueden determinar la cantidad de gases presentes en su atmósfera, su temperatura y su estructura vertical. Cada matiz cuenta una historia sobre lo que ocurre bajo sus nubes. Así, el azul verdoso de Urano no es solo un color, sino un lenguaje químico que la ciencia está aprendiendo a traducir. Los telescopios más avanzados, como el Hubble y el James Webb, han revelado que el color del planeta no es completamente uniforme. Hay regiones ligeramente más claras o más oscuras, lo que sugiere variaciones en la densidad de sus nubes o en la composición local. En algunos momentos del año uraniano, los polos reflejan más luz y adquieren tonos más brillantes, mientras que el ecuador se ve más opaco. Es como si el planeta cambiara sutilmente de humor con sus estaciones. Lo más sorprendente es que, aunque la atmósfera de Urano parece simple, su color depende de un equilibrio extremadamente delicado. Si tuviera un poco menos de metano, sería más pálido; si tuviera más, se volvería de un azul intenso como el de Neptuno. Y si su neblina superior fuera distinta, su aspecto sería completamente diferente. Es un ejemplo perfecto de cómo una ligera variación en la química puede transformar la apariencia completa de un planeta. El color azul verdoso también tiene un efecto psicológico en quienes lo observan. Transmite calma, profundidad y misterio. Es un tono que parece flotar entre lo tangible y lo irreal, como si el planeta estuviera suspendido en una dimensión distinta. Los astrónomos que lo observan por primera vez suelen describirlo como un color vivo pero silencioso, una contradicción que refleja bien la naturaleza de Urano, dinámico por dentro, sereno por fuera. Este color no solo define al planeta, sino que también lo hace destacar en el conjunto del sistema solar. Mientras Marte arde en rojo, Venus brilla en blanco y Saturno resplandece en dorado, Urano deslumbra con una frialdad hipnótica que lo separa del resto. Es como un zafiro cósmico girando de lado, una joya que el universo colocó deliberadamente en el rincón más lejano del Sol. El tono azul verdoso de Urano es también un recordatorio de la diversidad que existe en los mundos más allá del nuestro. Cada planeta tiene su identidad visual, su propio reflejo de la luz estelar, y Urano demuestra que la belleza no siempre está en lo brillante, sino en lo sutil. Su color parece susurrar más que gritar, una cualidad que lo hace aún más intrigante. Los científicos continúan estudiando cómo las partículas de su atmósfera interactúan con la radiación solar. Se sospecha que hay nieblas fotoquímicas compuestas por hidrocarburos complejos que podrían influir en la tonalidad final, actuando como un velo de cristal sobre su superficie gaseosa. Comprender estos procesos ayudará no solo a explicar su color,
sino también a descifrar la atmósfera de exoplanetas similares. Incluso en la distancia, el color de Urano nos conecta con la historia del cosmos. Es el resultado de miles de millones de años de evolución química, de impactos, de frío extremo y de luz filtrada a través de gases exóticos. Cada tono azul y verde que refleja es una memoria de su pasado y una promesa de lo que aún no entendemos. Urano, con su resplandor turquesa imposible de replicar, es un recordatorio de que la naturaleza no repite sus creaciones. Ningún laboratorio ni telescopio puede igualar exactamente su matiz, porque ese color es producto de un equilibrio perfecto entre luz, distancia y materia. Es un retrato químico irrepetible en el universo, un reflejo silencioso del arte que solo el cosmos puede crear. Urano rompe la tradición mitológica del sistema solar con un toque de arte y literatura. Sus lunas no llevan nombres de dioses antiguos, sino de personajes creados por Shakespeare y Alexander Pope, convirtiéndolas en un homenaje eterno a la imaginación humana. Titania, Oberón, Ariel, Miranda y Umbriel no son simples cuerpos celestes, sino mundos en miniatura con paisajes tan dramáticos como las obras que los nombran. En Titania se extienden vastas llanuras de hielo. En Miranda, los acantilados alcanzan alturas de hasta 20 kilómetros, creando abismos que parecerían imposibles en la Tierra. Ariel brilla con un tono claro y muestra señales de actividad geológica pasada, mientras que Umbriel permanece envuelta en sombras perpetuas. Cada una, con sus grietas, valles y montañas heladas, es una joya congelada que orbita silenciosa alrededor del planeta azul verdoso, como si fueran los actos de una obra teatral escrita en el lenguaje del cosmos, donde el frío, el vacío y la belleza se mezclan en perfecta armonía. En Urano, el viento es una fuerza tan descomunal que hace que los huracanes terrestres parezcan simples brisas. Allí, las corrientes atmosféricas pueden alcanzar velocidades de hasta 900 km por hora, superando la rapidez de una bala disparada. Estas ráfagas recorren su atmósfera de metano, amoníaco e hidrógeno con una violencia hipnótica, arrastrando nubes heladas en torbellinos que se extienden por miles de kilómetros. Lo más desconcertante es que estos vientos no siguen la rotación del planeta, sino que soplan en sentido contrario, desafiando las leyes conocidas de la meteorología planetaria. Este fenómeno ha dejado perplejos a los científicos, que aún intentan comprender cómo un mundo que gira de lado puede generar patrones climáticos tan caóticos y potentes. Urano no solo se inclina ante el Sol de una manera imposible, sino que también dobla las reglas del viento, convirtiéndose en un ejemplo extremo de lo impredecible y salvaje que puede ser la naturaleza en los confines del sistema solar. Urano es un gigante silencioso, un mundo que parece haber perdido su fuego interior. A diferencia de Júpiter o Saturno, que irradian más energía de la que reciben del Sol gracias al calor que aún emana de sus núcleos, Urano se comporta como si su corazón estuviera apagado. No brilla desde dentro, no libera el calor de su formación, y su temperatura interna es sorprendentemente baja, un misterio que los científicos aún no logran explicar por completo. Se cree que el colosal impacto que lo volcó hace miles de millones de años pudo haber sellado o desplazado su núcleo, bloqueando el flujo de energía hacia la superficie. Desde entonces, Urano parece vivir en una especie de letargo cósmico, congelado en el tiempo, girando lentamente sobre su costado, sin el calor ni la vitalidad que caracterizan a sus hermanos gigantes. Ese silencio térmico lo convierte en el más enigmático de todos, un planeta que guarda en su interior un secreto que el universo aún no ha revelado. Urano es, literalmente, el planeta olvidado del sistema solar. A pesar de su tamaño colosal y de los enigmas que encierra, solo ha recibido la visita fugaz de una nave humana, la sonda Voyager 2, que en 1986 pasó a más de 80.000 kilómetros de distancia y nos regaló las únicas imágenes cercanas que tenemos de él. Desde entonces, ningún otro artefacto ha vuelto a acercarse, y todo lo que sabemos proviene de observaciones realizadas por telescopios terrestres o espaciales. Durante décadas, Urano ha permanecido en silencio, girando de lado en su fría soledad, mientras Marte, Júpiter y Saturno acaparaban la atención científica. Pero ese olvido está por terminar. La NASA ha comenzado a planear una nueva misión, llamada Uranus Orbiter and Probe, que podría lanzarse en la década de 2030. Su objetivo será estudiar el planeta de cerca, analizar su atmósfera, sus lunas, sus anillos y desentrañar por qué es tan distinto a todos los demás gigantes. Venus y la Tierra nacieron del mismo disco de gas y polvo que rodeaba al joven Sol, compartiendo materiales y condiciones iniciales muy parecidas. Al observar sus tamaños, densidades y composiciones, los astrónomos descubren un parentesco tan cercano que muchos los llaman planetas gemelos. Pero esa aparente igualdad solo es superficial. Bajo la corteza de Venus se esconde un mundo que evolucionó de forma completamente diferente, demostrando que pequeñas variaciones en la historia de un planeta pueden cambiar su destino para siempre. El diámetro de Venus es de 12.104 kilómetros, solo un 5% menor que el de la Tierra.
Esta diferencia tan mínima haría pensar que ambos podrían ofrecer las mismas oportunidades para la vida. Si un observador mirara ambos planetas desde el espacio, vería dos esferas de tamaño casi idéntico girando alrededor del Sol. No habría manera, a simple vista, de distinguir cuál alberga mares azules y cuál arde bajo nubes de ácido sulfúrico. Esa ilusión de igualdad es el punto de partida de uno de los mayores contrastes del sistema solar. Su masa también refuerza la similitud. Venus posee el 81% de la masa terrestre. Esto significa que su gravedad no es muy diferente, apenas un poco menor. En teoría, un ser humano podría caminar sobre Venus sin sentir una diferencia notable en su peso. Esta semejanza gravitacional llevó a los científicos a pensar durante mucho tiempo que Venus podría ser habitable, un hermano cálido pero acogedor. Sin embargo, la realidad resultó ser infinitamente más hostil. Incluso la densidad de ambos planetas es casi idéntica. Están compuestos principalmente por hierro, silicio, oxígeno y magnesio, los elementos básicos de los mundos rocosos. Esta composición compartida sugiere que se formaron en la misma zona del sistema solar y bajo condiciones semejantes. Si uno pudiera comparar una roca venusina con una terrestre, probablemente serían muy parecidas. Pero mientras la Tierra recicló sus materiales mediante la tectónica de placas, Venus los fundió bajo temperaturas infernales. Ambos planetas nacieron hace unos 4.500 millones de años, en una danza cósmica de colisiones, fusión y caos. Los mismos procesos que moldearon a la Tierra también actuaron sobre Venus: impactos de meteoritos, actividad volcánica, atmósferas primitivas y océanos potenciales. En ese punto inicial, no había nada que indicara que sus caminos se bifurcarían tanto. Eran como dos semillas plantadas en el mismo terreno, pero con futuros radicalmente opuestos. Si colocáramos a Venus y a la Tierra uno al lado del otro en el espacio, a simple vista serían casi indistinguibles. Ambos tienen tonos amarillentos y un brillo intenso cuando reflejan la luz solar. Venus, de hecho, es el objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna. Su resplandor engañoso ha fascinado a la humanidad durante milenios, haciendo creer a antiguas civilizaciones que era una diosa, no un planeta. Sin embargo, ese brillo esconde un secreto aterrador, una atmósfera tan densa y tóxica que aplastaría cualquier nave en cuestión de minutos. En la Tierra, el equilibrio entre gases como el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono permitió que surgiera la vida. En Venus, en cambio, el dióxido de carbono domina el 96% de la atmósfera, atrapando el calor como un gigantesco invernadero. Esa diferencia química fue suficiente para transformar un mundo potencialmente habitable en un horno perpetuo. Es como si la naturaleza hubiera jugado una partida con las mismas cartas, pero barajadas de manera distinta. Las ondas que lograron aterrizar en Venus apenas sobrevivieron unos minutos antes de ser destruidas. Las temperaturas alcanzan los 475 grados Celsius, más que suficientes para derretir plomo, y la presión atmosférica es 92 veces la de la Tierra. Estas condiciones convierten al planeta en un laboratorio natural sobre los límites de la resistencia material y biológica. Donde la Tierra floreció, Venus se desmoronó bajo su propio calor. Durante mucho tiempo, los astrónomos se preguntaron si Venus podría haber tenido océanos. Los estudios más recientes sugieren que, al principio, sí los tuvo. Sin embargo, el calor solar evaporó lentamente el agua, y el vapor potenció aún más el efecto invernadero. Fue un ciclo sin retorno: más calor, más evaporación, más dióxido de carbono liberado. En pocas decenas de millones de años, lo que pudo ser un mundo azul se transformó en un desierto ardiente. Al pensar en ello, resulta inquietante que un planeta tan parecido haya terminado tan distinto. La línea entre un paraíso y un infierno cósmico parece tan delgada que da escalofríos. Si la Tierra estuviera solo un poco más cerca del Sol, podría haber corrido la misma suerte. Venus se convierte así en un espejo del futuro que podríamos tener si el equilibrio climático de nuestro planeta se rompiera. Cada vez que los telescopios observan a Venus, no solo estudian su superficie, sino también una advertencia. La historia de Venus es la historia de lo que ocurre cuando el efecto invernadero se desboca. La atmósfera, en lugar de proteger, se convierte en una trampa. Es un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser la estabilidad planetaria. Y sin embargo, Venus no deja de ser hermoso. Su brillo domina el amanecer y el atardecer, ganándose los nombres de lucero del alba y estrella vespertina. Su luz, aunque proviene de un mundo infernal, inspira poesía y curiosidad científica. En su resplandor se mezcla la belleza y el peligro,
la promesa de la vida y la realidad de la destrucción. Mirar a Venus es como mirar a un espejo distorsionado de la Tierra. Nos muestra lo que podríamos haber sido si las condiciones iniciales hubieran variado apenas un poco. Tal vez sea por eso que los científicos están tan fascinados por él, no solo buscan entender su historia, sino la nuestra. Cada misión enviada al planeta es una forma de explorar el pasado y el destino posible de la Tierra. Venus y la Tierra son prueba de que el universo no siempre premia la similitud con la armonía. Dos mundos casi iguales, forjados con los mismos elementos, pero con resultados completamente opuestos. Uno lleno de océanos, bosques y vida, el otro, envuelto en nubes de ácido y fuego. Entre ambos, la diferencia es tan mínima como decisiva, una lección cósmica sobre cómo el equilibrio puede significar la vida o la muerte de un planeta. Así, cuando miremos al cielo y veamos brillar a Venus, recordemos que ese punto de luz no es un faro de esperanza, sino una advertencia silenciosa. Un gemelo perdido en el cosmos que nos susurra lo que podría ocurrir si no cuidamos el delicado balance que mantiene viva a la Tierra. Hace unos 4.500 millones de años, el joven Sol no era la estrella estable y tranquila que conocemos hoy. Era una esfera incandescente de fuego y energía, lanzando poderosas ráfagas de radiación y viento solar en todas direcciones. A su alrededor giraban torbellinos de polvo cósmico, fragmentos de roca y hielo que chocaban entre sí, fundiéndose en bolas cada vez más grandes. Ese caos cósmico fue el escenario donde comenzaron a nacer los planetas, como pequeñas brasas que se condensaban poco a poco dentro de la tempestad estelar. En ese turbulento laboratorio natural, la gravedad fue la gran escultora. Partículas diminutas se atrajeron mutuamente, chocaron, se fundieron y con el tiempo, formaron cuerpos cada vez más masivos. De esos choques surgieron los primeros protoplanetas, esferas candentes que giraban en torno al Sol. Entre ellos, dos se destacaron por su parecido, Venus y la Tierra, nacidos prácticamente uno al lado del otro, hermanos formados del mismo material, pero destinados a historias opuestas. Ambos surgieron de la misma sopa cósmica, hierro, silicio, oxígeno y carbono, los elementos más comunes del universo. Esos ingredientes básicos se combinaron bajo temperaturas extremas, dando forma a núcleos metálicos rodeados de mantos rocosos. Cada impacto, cada colisión, agregaba nueva materia y más energía. Los dos mundos jóvenes resplandecían como esferas ardientes, girando lentamente en medio de un océano de fuego estelar. Durante millones de años, Venus y la Tierra compartieron un destino similar. Ambos estaban cubiertos de magma y rodeados por atmósferas espesas de gases tóxicos. Los cometas que caían desde los confines del sistema solar les trajeron agua y compuestos orgánicos, sembrando las semillas de lo que algún día podría convertirse en vida. En ese punto de la historia, nada hacía pensar que uno de ellos se transformaría en un infierno. Pero la diferencia crucial ya estaba escrita: la posición. Venus orbitaba a unos 108 millones de kilómetros del Sol, mientras la Tierra lo hacía a 150 millones. A escala cósmica, esos 42 millones de kilómetros parecían una distancia insignificante, menos de una fracción de la órbita total. Sin embargo, esa pequeña variación bastó para determinar la temperatura promedio de cada planeta, y con ello, su destino. En Venus, la cercanía al Sol hizo que el calor fuera devastador. Las primeras gotas de agua que cayeron sobre su superficie se evaporaron de inmediato, y el vapor se acumuló en la atmósfera. A medida que aumentaba la temperatura, el vapor de agua actuó como un espejo, atrapando más radiación solar y reforzando el efecto invernadero. Lo que pudo haber sido un océano, se convirtió en una nube ardiente. Mientras tanto, la Tierra, un poco más alejada, encontró el equilibrio perfecto. La distancia adicional permitió que el calor solar fuera suficiente para mantener el agua en estado líquido, pero no tanto como para evaporarla por completo. Esa delgada franja de estabilidad, conocida hoy como la zona habitable, fue la clave para que los mares persistieran, moderando el clima y permitiendo la aparición de la vida. En los primeros millones de años, ambos planetas tenían atmósferas densas y hostiles. Pero mientras la Tierra fue enfriándose lentamente, Venus siguió calentándose sin control. Los volcanes expulsaban dióxido de carbono en cantidades gigantescas, y sin océanos que lo absorbieran, ese gas se acumuló hasta formar una manta térmica impenetrable. Era como si el planeta se hubiera encerrado en un horno que nunca se apaga. El Sol, aún joven, emitía más radiación ultravioleta de la que emite hoy. Esa energía golpeaba constantemente la atmósfera venusina, rompiendo las moléculas de agua. El hidrógeno, ligero, escapó al espacio,
mientras el oxígeno se combinó con el dióxido de carbono, reforzando el veneno atmosférico. En pocas palabras, Venus perdió para siempre su oportunidad de tener océanos. En la Tierra, en cambio, el agua se convirtió en un escudo. Los mares absorbieron el dióxido de carbono, ayudando a regular el clima. Las lluvias enfriaron la superficie, y los primeros continentes emergieron. Poco a poco, el planeta encontró un balance entre calor, gases y presión. Si la Tierra hubiera estado apenas un poco más cerca del Sol, esa frágil armonía se habría roto, y habría compartido el mismo destino que su gemelo. Las diferencias entre ambos mundos se amplificaron con el tiempo. Lo que empezó como un contraste sutil se transformó en una brecha irreversible. Venus se volvió cada vez más caliente, su cielo se espesó con nubes de ácido sulfúrico y su superficie se fundió en lava. En cambio, la Tierra desarrolló un ciclo climático estable, con lluvias, ríos y atmósfera respirable. Dos caminos opuestos, marcados por una pequeña variación de distancia. Desde el punto de vista astronómico, es fascinante que un margen tan pequeño en la órbita haya significado la vida o la muerte. Los astrónomos suelen decir que Venus es la advertencia de lo que podría suceder si la Tierra perdiera su equilibrio climático. Un par de millones de kilómetros más cerca del Sol, y nuestro planeta azul se habría tornado tan hostil como su gemelo dorado. Venus, al principio, no estaba condenado. De hecho, los modelos científicos sugieren que pudo haber tenido océanos durante cientos de millones de años. Pero el calor solar acabó superando el punto crítico del agua. Una vez que el vapor llenó la atmósfera, ya no hubo vuelta atrás. Fue el inicio del efecto invernadero desbocado, un fenómeno que transformó un planeta templado en una pesadilla ardiente. Mientras tanto, en la Tierra, la temperatura descendía lo suficiente para permitir la aparición de vida microscópica. Esos primeros organismos empezarían a modificar la atmósfera, liberando oxígeno y preparando el terreno para formas de vida más complejas. Así, mientras la Tierra respiraba, Venus se asfixiaba en su propio calor. Dos planetas casi idénticos, nacidos del mismo fuego cósmico, pero separados por una distancia que cambió el curso de su historia. Uno se convirtió en el hogar de océanos, bosques y civilizaciones, el otro, en un espejo brillante que refleja lo que ocurre cuando el equilibrio se rompe. Venus y la Tierra, los gemelos del Sol, unidos por el origen, divididos por el destino. Venus es, sin duda, uno de los mundos más engañosos del sistema solar. A simple vista, desde el espacio, parece un planeta sereno, envuelto en suaves tonos amarillos y dorados, girando lentamente bajo la luz del Sol. Pero esa belleza aparente esconde una realidad espantosa. Detrás de esas nubes brillantes, Venus es un infierno sofocante, un horno cósmico que supera en temperatura a todos los demás planetas del sistema solar, incluso a Mercurio, que está más cerca del Sol. Lo que se oculta bajo su resplandor dorado no es un paraíso tropical, sino una pesadilla química y térmica. Su atmósfera es tan espesa que la luz solar no puede atravesarla directamente. Las nubes, compuestas de ácido sulfúrico, forman una barrera casi impenetrable. La radiación solar rebota, se refleja y se atrapa en un ciclo interminable de calor. Ni un solo rayo llega al suelo sin ser absorbido o dispersado. Es un planeta donde la oscuridad permanente domina, y donde el cielo no es azul ni estrellado, sino una niebla amarillenta y venenosa que cubre cada horizonte. El aire mismo es mortal. Está compuesto en un 96% por dióxido de carbono, el gas responsable del efecto invernadero más extremo conocido. Esa atmósfera atrapa el calor con una eficacia aterradora, elevando las temperaturas hasta más de 460 grados Celsius. Es tan caliente que el plomo, el zinc o el estaño se derretirían en cuestión de minutos. Nada que conozcamos podría sobrevivir allí, ni maquinaria humana, ni roca común, ni siquiera una nave diseñada para resistir el calor durante horas. La presión atmosférica en la superficie es 92 veces la terrestre, equivalente a estar a casi 1 kilómetro bajo el agua en los océanos de la Tierra. Cualquier intento de aterrizar en Venus se convierte en una sentencia de muerte para las máquinas. Las pocas ondas que lo intentaron, como las soviéticas Venera, fueron aplastadas y fundidas en cuestión de minutos. Las imágenes que lograron transmitir antes de su destrucción muestran un paisaje desolado, cubierto de rocas fragmentadas, sin rastro de agua ni vida. El suelo de Venus es árido y roto, cubierto de lava solidificada y marcado por incontables volcanes. Algunos de esos volcanes podrían seguir activos, expulsando gases y cenizas que alimentan la atmósfera tóxica. Todo el planeta es una caldera geológica que nunca se enfría,
un recordatorio de cómo la energía interna y la radiación solar pueden combinarse para crear un infierno permanente. Y aún así, a pesar de lo extremo que es, Venus sigue siendo casi del mismo tamaño que la Tierra. Tiene un diámetro apenas 5% menor y una masa solo un poco inferior. Si los comparas en una escala, podrías pensar que son prácticamente iguales. Pero esa semejanza física solo acentúa el contraste emocional: dos cuerpos hermanos, uno cubierto de océanos y vida, el otro ahogado en fuego y veneno. Su estructura interna también es parecida. Venus posee un núcleo metálico de hierro y níquel, un manto rocoso y una corteza sólida, tal como la Tierra. Esto sugiere que ambos planetas se formaron bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Pero el calor atrapado por su atmósfera ha hecho que el interior de Venus se mantenga activo, sin que exista un ciclo de placas tectónicas que libere la energía acumulada. Todo su poder geológico queda atrapado bajo una piel que apenas logra contenerlo. Si alguien pudiera descender lentamente por la atmósfera de Venus, la experiencia sería aterradora. Primero encontraría nubes de ácido, luego un aire cada vez más denso y caliente, hasta llegar a un punto en el que el propio metal de la nave comenzaría a derretirse. Los vientos soplan a más de 350 km por hora en las capas altas, pero en el suelo reina un silencio denso y sofocante, como si el planeta entero contuviera la respiración. Los científicos han llegado a considerar que Venus es un laboratorio natural del efecto invernadero. Lo que ocurre allí es una versión extrema de lo que podría pasar en la Tierra si los gases de efecto invernadero siguieran acumulándose sin control. En Venus, ese proceso se volvió tan poderoso que eliminó toda posibilidad de revertirse. La atmósfera no solo atrapa calor, lo recicla, lo multiplica y lo distribuye como un horno que nunca se apaga. A diferencia de la Tierra, donde las nubes y los océanos regulan la temperatura, Venus carece de ese equilibrio. Cada rayo de sol que logra entrar queda atrapado y reemitido una y otra vez. El resultado es un ciclo cerrado de calor eterno. Incluso la noche de Venus no ofrece alivio. La temperatura se mantiene constante, sin diferencia entre el día y la noche, entre los polos y el ecuador. Es un planeta donde el fuego nunca duerme. La superficie es una mezcla de montañas, llanuras y cañones que parecen haber sido moldeados por ríos de lava. Las imágenes tomadas por radar revelan gigantescos domos volcánicos y vastas planicies formadas por antiguas erupciones. No hay mares ni ríos, solo un desierto mineral donde cada piedra parece recién salida de un horno. Allí, el tiempo no pasa como en la Tierra. Los procesos de erosión y cambio son tan lentos que el paisaje parece inmóvil desde hace millones de años. El cielo, desde la superficie, sería opaco y opresivo. Ninguna estrella sería visible, y el sol aparecería como un punto de luz difuso, incapaz de atravesar la neblina. Si pudieras mirar alrededor, verías un mundo anaranjado, con sombras apenas perceptibles y un aire tan denso que cada paso sería una lucha. Es un escenario digno del inframundo, donde la belleza y el horror se confunden en una sola imagen. A pesar de todo, Venus sigue despertando fascinación. Su cercanía a la Tierra y su aparente similitud han hecho que durante siglos se le llamara el gemelo perdido. Los astrónomos lo estudian no solo para entender su pasado, sino también para comprender los límites de la habitabilidad planetaria. Cada dato que se obtiene de él es una advertencia sobre cómo un pequeño desequilibrio puede destruir un mundo entero. Venus también nos recuerda la fragilidad de la Tierra. Nos enseña que no basta con tener el tamaño adecuado o los elementos correctos, el equilibrio climático lo es todo. Si el efecto invernadero se descontrolara aquí, podríamos ver cómo los océanos hierven, las nubes se vuelven tóxicas y la superficie se transforma en un espejo ardiente del planeta vecino. Así, Venus se alza en el firmamento como una advertencia silenciosa, una joya dorada que brilla con luz prestada, pero que esconde un corazón de fuego. Su apariencia engañosa nos invita a mirar más allá del brillo y recordar que, en el cosmos, la belleza y la destrucción a menudo van de la mano. Es el espejo deformado de la Tierra, el reflejo de lo que podríamos llegar a ser si alguna vez olvidamos el frágil equilibrio que mantiene viva a nuestra casa azul. Los científicos aún se sorprenden al observar que Venus y la Tierra tienen casi el mismo tamaño. En un universo lleno de contrastes, resulta intrigante que dos planetas vecinos hayan alcanzado proporciones tan similares. La explicación se esconde en los primeros capítulos de la historia del Sistema Solar, cuando los planetas no eran más que cúmulos de polvo, hielo y fragmentos de roca flotando en torno a un sol joven y turbulento. Fue allí, en ese caos cósmico, donde la gravedad comenzó a esculpir a los futuros mundos. Durante los primeros millones de años, el Sistema Solar era un campo de batalla.
Millones de cuerpos rocosos, los llamados planetesimales, chocaban entre sí, fusionándose o destruyéndose en una danza violenta y constante. Cada impacto liberaba una enorme cantidad de energía, calentando los materiales y permitiendo que los metales pesados descendieran hacia el centro, formando núcleos. En ese escenario, pequeñas variaciones de posición o velocidad podían cambiar el destino de un planeta para siempre. Venus se encontraba en el lugar justo. Su posición, apenas un poco más cercana al Sol que la Tierra, le permitió atraer una cantidad similar de material durante el proceso de acreción. La gravedad de Venus era suficiente para capturar fragmentos rocosos, pero no tan intensa como para retener grandes cantidades de gas, algo que solo pudieron hacer los gigantes como Júpiter y Saturno. Por eso, los planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son rocosos, nacieron de los restos sólidos del disco solar, no del gas. La formación de estos mundos fue un proceso desordenado y azaroso. No hubo una planificación cósmica, sino un conjunto de coincidencias afortunadas. Venus, en particular, reunió casi la misma masa que la Tierra antes de que los vientos solares barrieran el polvo y el gas restantes hacia el espacio exterior. Esa breve ventana de tiempo, de apenas unos pocos millones de años, fue suficiente para que se consolidara como uno de los cuerpos más masivos del sistema solar interior. De haber estado un poco más cerca del Sol, la historia habría sido diferente. Las temperaturas habrían sido tan altas que los materiales volátiles, como el agua o el dióxido de carbono, se habrían evaporado antes de integrarse al planeta. Pero Venus estaba justo en el límite, lo bastante cerca para recibir calor, pero no tanto como para impedir su formación completa. Esa posición precisa fue una jugada maestra del azar cósmico. La similitud en tamaño también tiene consecuencias gravitacionales. Venus ejerce una atracción comparable a la de la Tierra, lo que influye en la forma de su superficie y en la retención de su atmósfera. De hecho, si alguien pudiera caminar sobre Venus, suponiendo que pudiera soportar las condiciones extremas, sentiría casi el mismo peso que en la Tierra. Esa sensación de familiaridad hace que su diferencia de destino sea aún más desconcertante. Pero el tamaño no lo es todo. Aunque ambos planetas comparten dimensiones y masa, su composición interna presenta matices que podrían explicar muchas de sus diferencias actuales. Los estudios sugieren que Venus tiene un núcleo metálico ligeramente más pequeño que el de la Tierra. Este detalle, aparentemente insignificante, podría ser la clave de uno de sus mayores misterios, la ausencia de un campo magnético global. El campo magnético de un planeta actúa como un escudo protector. En la Tierra, el núcleo de hierro líquido gira constantemente, generando una burbuja magnética que desvía las partículas cargadas del viento solar. Ese escudo nos protege de la radiación y evita que nuestra atmósfera sea arrancada por el Sol. En Venus, en cambio, ese mecanismo parece no existir. Su núcleo, aunque metálico, no se mueve lo suficiente como para generar un campo magnético significativo. Sin ese escudo, Venus quedó completamente expuesto a la furia del Sol. Durante miles de millones de años, el viento solar golpeó su atmósfera sin resistencia, arrancando las moléculas más ligeras, como el hidrógeno y el oxígeno. Esto provocó la pérdida del agua y alteró el equilibrio químico del planeta. Lo que alguna vez pudo ser un mundo templado, con mares y lluvias, se transformó en un desierto tóxico e irrespirable. Esa pérdida magnética también explica por qué la atmósfera de Venus es tan densa y corrosiva. Sin una barrera que contuviera el escape de gases o moderara el ingreso de radiación, el planeta acumuló compuestos pesados como el dióxido de carbono y el ácido sulfúrico. El resultado fue un círculo vicioso: más gases, más calor, más presión y menos posibilidad de enfriamiento. Paradójicamente, el tamaño que los hace tan parecidos también fue parte del problema. Venus es lo suficientemente grande como para mantener una atmósfera, pero no lo bastante para conservar un núcleo dinámico que genere un campo magnético activo. En otras palabras, su tamaño fue una bendición y una maldición. Lo hizo fuerte para formarse, pero débil para sobrevivir. Las misiones espaciales que han estudiado a Venus han confirmado esta hipótesis. Aunque detectan pequeños campos magnéticos locales, no hay evidencia de un escudo global. Es como si el planeta hubiera intentado en el pasado generar su propia defensa, pero el calor interno y la falta de rotación rápida hubieran detenido el proceso. Sin ese corazón magnético latiendo, Venus quedó indefenso frente al Sol. Aún así, la similitud con la Tierra sigue siendo fascinante. Ambos tienen casi la misma densidad promedio, lo que significa que están compuestos de los mismos materiales básicos: hierro, roca y silicato.
Si uno comparara un fragmento del interior de Venus con uno terrestre, serían prácticamente idénticos en composición química. Lo que los separa no es el material, sino el destino térmico y atmosférico. Esta paradoja convierte a Venus en un objeto de estudio esencial para los astrónomos. Su tamaño y composición lo hacen un laboratorio perfecto para entender cómo los pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden alterar completamente la evolución de un planeta. ¿Qué hace que un mundo se convierta en un Edén, y otro, en un infierno? Venus parece ofrecer la respuesta, escondida bajo kilómetros de nubes tóxicas. Así, el tamaño de Venus no es solo una curiosidad astronómica, es un recordatorio de la fina línea entre la vida y la devastación. Su cuerpo casi gemelo al nuestro demuestra que el universo no premia la semejanza con la habitabilidad. En la balanza cósmica, una pequeña diferencia en el núcleo o en la distancia al Sol puede marcar la frontera entre el azul de los océanos y el rojo del fuego eterno. Si alguna vez los planetas intercambiaran posiciones, el destino del sistema solar podría cambiar de forma asombrosa. Si Venus ocupara el lugar de la Tierra, los astrónomos creen que el resultado sería completamente diferente. En esa posición más alejada del Sol, el planeta recibiría menos radiación y podría mantener temperaturas mucho más suaves. Las condiciones extremas que hoy lo caracterizan, el calor infernal y la atmósfera tóxica, probablemente nunca habrían existido. En cambio, el planeta podría haber sido un paraíso azul, con mares, lluvias y tal vez incluso vida. Venus tiene el tamaño perfecto para sostener una atmósfera estable. Su masa es suficiente para mantener el aire, pero no tan grande como para atraer gases pesados y tóxicos en exceso. Si estuviera a la distancia adecuada, la radiación solar sería la justa para mantener el agua en estado líquido, un ingrediente esencial para la vida. En esa versión alternativa del sistema solar, Venus podría tener nubes blancas de vapor de agua en lugar de ácido sulfúrico, y una superficie con océanos que reflejarían la luz del Sol como un espejo tranquilo. Los científicos han hecho simulaciones que apoyan esta idea. Si Venus estuviera donde se encuentra la Tierra, su temperatura promedio sería cercana a los 25 grados Celsius, perfecta para la vida tal como la conocemos. Su atmósfera, en lugar de estar compuesta casi por completo de dióxido de carbono, sería rica en nitrógeno y oxígeno. Incluso sus vientos, que hoy alcanzan velocidades devastadoras en las capas altas, serían suaves y equilibrados, como las brisas terrestres. El resultado sería un planeta de paisajes exuberantes. Donde hoy hay llanuras volcánicas abrasadas, habría mares azules y continentes verdes. Las montañas que ahora están fundidas por el calor se cubrirían de nubes y nieve. Las temperaturas permitirían el desarrollo de ciclos de agua, lluvias, ríos y tormentas eléctricas. En otras palabras, si Venus estuviera en la posición de la Tierra, sería una joya habitada del sistema solar. Su tamaño, prácticamente igual al de la Tierra, garantiza una gravedad muy parecida, suficiente para retener una atmósfera respirable. Esa gravedad también permitiría que el agua se mantuviera en la superficie sin evaporarse rápidamente. La energía solar recibida sería la adecuada para impulsar fotosíntesis, climas estables y estaciones suaves. Venus, en ese escenario hipotético, tendría todos los ingredientes para convertirse en un mundo vivo. Algunos científicos se refieren a esta idea como la Tierra que nunca fue. Es una frase que encierra tanto fascinación como tristeza. Venus tuvo todas las condiciones iniciales para ser un planeta gemelo perfecto, pero su destino cambió por una pequeña diferencia: su distancia al Sol. Apenas unos millones de kilómetros determinaron si el agua herviría o fluiría, si la vida surgiría o se extinguiría antes de empezar. Esa mínima diferencia se tradujo en una catástrofe climática irreversible. El calor adicional, que pudo parecer insignificante al principio, evaporó el agua, aumentó el dióxido de carbono y disparó el efecto invernadero. Si hubiera estado un poco más lejos, ese ciclo nunca habría comenzado, y el planeta habría mantenido mares que regulan la temperatura, tal como lo hace la Tierra. En el equilibrio del cosmos, unos pocos millones de kilómetros pueden separar el Edén del infierno. Esta idea también nos obliga a reflexionar sobre el papel de la suerte en la evolución planetaria. La Tierra no es especial por su composición o su tamaño, es especial por su ubicación. Si los planetas se hubieran formado un poco más cerca o más lejos, quizá nosotros no estaríamos aquí. La existencia de Venus como el gemelo perdido nos recuerda que el universo está lleno de posibilidades que no se cumplieron. Al imaginar un Venus habitable, es fácil pensar en cómo sería su cielo. Probablemente tendría un tono azulado, con nubes blancas y un sol un poco más brillante que el nuestro,
debido a la atmósfera más densa. Sus días serían largos, porque Venus gira muy lentamente, pero sus noches estarían llenas de estrellas, con un resplandor suave reflejado por los océanos. Quizás incluso tendría lunas, pequeños satélites que acompañarían su rotación pausada. Si la vida hubiera surgido allí, habría tenido un desarrollo completamente distinto al terrestre. Las largas jornadas de luz y oscuridad habrían moldeado organismos adaptados a ritmos lentos, quizá más resistentes al calor o a la radiación. Podríamos imaginar bosques densos, mares tranquilos y formas de vida evolucionando bajo un sol persistente. Tal vez incluso civilizaciones, diferentes a la humana, mirando hacia el cielo y preguntándose si están solas. Lo más fascinante es que, según los astrónomos, en otros sistemas solares podría existir un planeta así, un Venus alternativo en la distancia correcta. Miles de estrellas similares al Sol tienen planetas rocosos en su zona habitable, y algunos de ellos podrían ser gemelos casi perfectos de Venus, pero con atmósferas limpias y mares vivos. La ciencia moderna busca precisamente eso, mundos que nos muestren lo que Venus podría haber sido. El estudio de Venus no solo sirve para entender el pasado de nuestro sistema solar, sino también para descubrir el futuro de otros. Si encontramos un planeta del tamaño de Venus orbitando a la distancia adecuada de su estrella, podríamos estar viendo el reflejo de un mundo que logró escapar del destino infernal. Sería como mirar una versión corregida del universo, un recordatorio de que la vida, a veces, depende de una simple posición. Y así, cuando levantamos la vista al cielo y vemos brillar el lucero del alba, quizás estemos contemplando una historia de lo que pudo ser. Venus podría haber sido un oasis cósmico, un lugar lleno de vida y colores, pero el azar decidió lo contrario. Su brillo es hermoso, pero también triste, la luz de un mundo que tuvo la oportunidad de ser como el nuestro y la perdió. Quizás, en algún rincón lejano del universo, un planeta gemelo de Venus sí logró mantener esa vida. Tal vez allí existan océanos, montañas y criaturas que miran las estrellas con la misma curiosidad que nosotros. Y quizá, mientras aquí observamos su reflejo en el firmamento, allá, en esa otra tierra posible, alguien esté mirando hacia el cielo, preguntándose si en nuestra dirección también hay vida. Esa posibilidad, la de que otro Venus florezca en otro lugar, convierte su historia en una mezcla de tragedia y esperanza. Porque aunque nuestro vecino se perdió en el fuego, su recuerdo ilumina nuestra comprensión del cosmos. Nos enseña que la vida es frágil, que depende de equilibrios invisibles y distancias exactas. Y sobre todo, nos recuerda que en el vasto universo, incluso los planetas tienen destinos que rozan lo imposible. Venus es mucho más que un planeta brillante en el cielo nocturno, es una advertencia escrita en fuego. Nos recuerda que, en el vasto escenario del universo, los pequeños detalles pueden decidir entre la vida y la devastación. Apenas unos millones de kilómetros más cerca del Sol bastaron para que un mundo con condiciones similares a la Tierra se convirtiera en un infierno perpetuo. Esa delgada línea entre la estabilidad y el caos demuestra lo frágil que puede ser el equilibrio de un planeta. La lección más poderosa de Venus es que nada en el cosmos ocurre por azar, pero tampoco está completamente determinado. Su historia no fue una tragedia inevitable, sino el resultado de una serie de pequeñas variaciones, un poco más de calor, un poco menos de agua, una atmósfera ligeramente más densa. Esas diferencias, casi invisibles al principio, construyeron un destino irreversible. Y en ese reflejo ardiente podemos ver lo que podría suceder si nuestro propio planeta rompe su armonía. Cada vez que los científicos estudian Venus, no solo observan un planeta vecino, observan una versión alternativa de la Tierra. Es como mirar un espejo que muestra el resultado de nuestras malas decisiones climáticas. En Venus, el efecto invernadero se salió de control hasta transformar el aire en veneno y la superficie en un horno. Lo que allí ocurrió, podría, en teoría, repetirse aquí si seguimos sobrecargando nuestra atmósfera con gases de carbono. Venus nos muestra que el equilibrio climático es una cuerda floja. Basta un pequeño cambio en la concentración de gases para alterar todo el sistema. En nuestro caso, ese cambio ya está en marcha. La Tierra se está calentando, los polos se derriten, los océanos suben, y el aire se vuelve más inestable. Son señales que, aunque no tan extremas, siguen la misma dirección que una vez tomó Venus, la de un mundo que se cocina a sí mismo. El mensaje está claro, la Tierra no es especial porque esté destinada a serlo. Es especial porque su equilibrio se ha mantenido, hasta ahora, en el punto exacto donde la vida puede florecer. Pero ese equilibrio no es eterno. Si lo descuidamos, la delgada capa de aire que nos protege puede transformarse, y la temperatura podría aumentar más de lo que el planeta puede soportar.
Entonces, nuestro propio cielo azul podría volverse una trampa de calor, como el de Venus. Venus también nos enseña humildad. Durante siglos, los humanos pensaron que el universo estaba hecho a nuestra medida. Sin embargo, basta mirar a nuestro vecino cósmico para entender que no somos la norma, sino la excepción. La vida, tal como la conocemos, no es común ni garantizada, depende de condiciones tan precisas que cualquier desajuste puede borrarla del mapa cósmico en cuestión de eras. El brillo de Venus en el firmamento es engañoso. Desde la Tierra, lo vemos resplandecer como una joya blanca, el lucero del alba o la estrella vespertina. Pero esa luz proviene de un planeta condenado, cubierto por nubes de ácido y calor insoportable. Es una metáfora perfecta de cómo las apariencias pueden ocultar la verdad, un mundo que parece luminoso desde lejos, pero que en realidad arde por dentro. Esa paradoja también puede aplicarse a nuestra civilización. Vivimos en un planeta hermoso, lleno de vida y color, pero bajo esa belleza hay un sistema delicado que podríamos destruir si no actuamos con responsabilidad. Si seguimos abusando de los recursos naturales y aumentando la contaminación, podríamos convertir nuestra Tierra azul en una versión pálida y desolada de Venus. Venus no habla con palabras, pero su historia grita advertencias a través del silencio del espacio. Cada imagen enviada por las ondas, cada dato sobre su atmósfera o su temperatura, es una pieza de un mensaje antiguo. Esto es lo que sucede cuando el equilibrio se rompe. Su infierno no nació de un cataclismo repentino, sino de un proceso gradual e imparable, muy similar al que hoy comienza a gestarse en la Tierra. Lo que hace aún más inquietante la historia de Venus es que, en el pasado remoto, pudo haber sido un mundo habitable. Tal vez tuvo océanos, nubes de agua y un clima templado. Si eso fue así, su transformación demuestra que incluso los mundos más prometedores pueden perderlo todo. La lección es clara: el clima de un planeta no es permanente, y la vida depende de su capacidad de mantenerlo en equilibrio. Para nosotros, Venus es un espejo del futuro que debemos evitar. No un símbolo de destrucción inevitable, sino una advertencia que aún llega a tiempo.